Ciencia, Salud y Humanismo. El Colegio Médicos Generales de Yucatán le da la más cordial bienvenida a esta primera sesión virtual extraordinaria, que es con el fin de estar siempre actualizados y estar a la vanguardia en los diagnósticos y tratamientos para nuestra labor día a día. ¿Sí? El tema que se expondrá el día de hoy es un tema de suma importancia para nuestra práctica médica. Le damos la más cordial bienvenida antes de presentar el tema a nombre de la doctora Giselle Canché, que es nuestra presidenta. Es un gusto estar en contacto, aunque de esta forma virtual. Ya nos extrañamos cuando estamos viendo presencialmente, ¿verdad? Pero siempre el colegio busca la manera de estar día a día actualizándolos y llevar la educación médica continua. El tema de hoy, que es de suma importancia, como les decía, es osteosarcopenia, bases científicas y tratamiento. Para lo cual le cedemos las palabras al representante del laboratorio Megalabs para que nos hable acerca de ello, nos presente al ponente y nos va a dar unas indicaciones también. Adelante. Muchas gracias, doctor Joaquín Méndez. Muchas gracias al Colegio de Médicos Generales de Yucatán y a Laboratorios Megalabs de México, que nos hace llegar esta conferencia Osteosarcopenia, bases científicas y tratamiento. En la noche de hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor Florentino Holguín Hernández. El doctor Holguín es médico cirujano graduado en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en traumatología y ortopedia, miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia, miembro también sinodal del Consejo Mexicano de Ortopedia y también del Comité de Geriatría del Colegio Mexicano de esta especialidad. El doctor Holguín es profesor titular del módulo músculo-esquelético en el Instituto Politécnico Nacional. Esta plática es muy importante para el trabajo diario que hacemos todos nosotros. Debajo de la plataforma en que ustedes están viendo este webinar, ustedes tienen la posibilidad de escribir en un chat preguntas. Esas preguntas las vamos a hacer al final de la plática. Se las vamos a ir diciendo a nuestro ponente y cualquier duda, cualquier cosa, por favor, váyanla escribiendo ahí en nuestro chat y el doctor con muchísimo gusto la va a responder. Espero que aprovechen y disfruten esta conferencia y con muchísimo gusto los dejo con nuestro ponente estrella en la noche de hoy, que es el doctor Florentino Holguín. Adelante, doctor. Buenas noches, compañeros, colegas. Un agradecimiento al laboratorio Italmex Megalabs por esta oportunidad de compartir los conocimientos con ustedes. Como ya les comentó el doctor Pablo Esbarza, un traumatólogo ortopedista de 29 años ya de experiencia en el ramo, profesor de la Universidad del Politécnico, y tengo el gusto de trabajar en una clínica del gobierno de la Ciudad de México, que es pediátrico, geriátrico y clínica Down. Vamos a hablar un rato de estos fenómenos de envejecimiento y degenerativos que afectan al músculo esquelético desde el punto del enfoque de algunas novedades en el tratamiento. Vamos a empezar. Las fracturas de cadera es algo terrible que puede pasar en una persona mayor. Esta gráfica nos demuestra cómo 20% de las personas después de una fractura de cadera estén bien operadas, hayan tenido problemas en la cirugía o no se operen, el 20% se va a morir el primer año de vida. El 30% tiene discapacidad permanente, el 40% imposibilidad para caminar de una forma autónoma y el 80% con imposibilidad para llevar a cabo independientemente por lo menos una actividad de la vida diaria. Vean lo devastador que es una fractura de cadera. Pero ¿qué hay detrás de una fractura de cadera? Sarcopenia, osteoporosis, osteosarcopenia, liposteosarcopenia, osteoartrosis, primarias y secundarias. ¿A qué nos referimos? Que estos 5 fenómenos pueden ocurrir por puro envejecimiento biológico o secundarias a una patología que las desate.
Vamos a hablar un poco de estas. ¿Qué es la osteosarcopenia? A un año, esta estadística nos dice que muere un 9% de personas con una fractura de cadera. Normal. Pero con osteosarcopenia declarada, la mortalidad se va hasta el 15.1%. Y por separado, osteoporosis solo el 5.1% y sarcopenia el 10.3%. Es decir, que cuando se juntan las dos, el pronóstico es muy malo. ¿Qué es la sarcopenia? Después de los 50 años de edad, todo ser humano va a empezar a disminuir su masa muscular, del 1 al 2% por año. La fuerza muscular, después de los 50 años, nos empieza a disminuir a todos. No hay de que a mí no, aunque sea una persona que haga mucho ejercicio. Es un fenómeno natural de envejecimiento. De tal manera que a los 60 años es 3%. Y de tal manera que a los 70 años ya tenemos demostrada hasta un 30% de pérdida de fuerza muscular de un inicio. Toda la sarcopenia, que es pérdida de músculo, hay primaria, hay secundaria, hay relacionada con enfermedades y relacionadas con la nutrición. ¿Qué problema empezamos a tener con el envejecimiento? Que por idiosincrasia, nuestras costumbres y por las características del ser humano en la tercera época de la vida, pues dejan de comer, no comen y prácticamente empieza una desnutrición en vida. Los estadios de sarcopenia, baja masa muscular sin impacto en la fuerza o en la función física, sarcopenia, baja masa muscular más disminución de la fuerza o actividad física, sarcopenia, los 3 criterios, es decir, baja muscular y baja actividad, baja fuerza, y es sarcopenia severa. ¿Cuál es la patofisiología de esto? Las fibras musculares, las tipo 2 rápidas, se empiezan a cambiar y se van a fibras 1 que se vuelven lentas y las hormonas anabólicas se empiezan a bajar. También hay un alto nivel de citocinas inflamatorias y la unidad, la placa motora, esa unión de las neuronas con la placa muscular empiezan a denervarse. También la proteína de la miosina empieza a bajar su producción, por lo tanto anabolismo proteico. Recordemos que cada célula en su entorno produce su matriz extracelular a la cual está destinada. La célula muscular pues produce miosina para mantener al músculo, pero si esto baja, empieza a decaer el músculo en volumen y fuerza. ¿Y qué pasa con esa masa? Puede haber una interinfiltración grasa. El músculo prácticamente es suplementado por grasa. Este grupo de Cruz-Genofond tiene un estudio muy interesante, muy sencillo del mecanismo de la sarcopenia. Factores endocrinos relacionados con la edad, con enfermedades neurodegenerativas, con una nutrición inadecuada, con mala absorción que los lleva a la caquexia y por desuso. Todas aquellas personas que por alguna razón ya no pueden caminar, que están confinadas a su casa, a una silla de ruedas o en el asilo, eso va a ser mucho peor. ¿Cómo le diagnosticamos? Hay muchas formas, por DEXA, resonancia nuclear, análisis de bioimpedancia, disminución de la fuerza con fuerza de prensión, dinamómetros o todo aquello que nosotros podamos idear que nos mida la fuerza. Y pobre actividad física, hay escalas para ponerlos a caminar en marcha y velocidad y clasificarlos y darles un estadio de sarcopenia. Por eso es que esta tabla en criterio nos dice que con una fuerza muscular baja, menor fuerza muscular o menor rendimiento físico, 1 o 2 criterios tenemos sarcopenia como tal. Ahora pasamos al esqueleto. Nuestro esqueleto tiene 206 huesos, más los sesamoideos. De ese esqueleto, el 12% representa el peso total del cuerpo. Por consiguiente, una persona que tiene 75 kilos, 9 kilos son de esqueleto. Y de la molécula como calcio, solo el 3%. El hueso, vean su resistencia, está entre el acero y el hormigón. Es decir, el hueso es más resistente a la compresión que el hormigón y a la tracción más que el hormigón. No lo sobrepasa el acero, pero vean la fuerza que tiene el hueso como tal. ¿Gracias a qué? Al calcio. Al calcio que está organizado en las trabéculas del hueso como tal. Las imágenes de la derecha podemos ver unas trabéculas muy porosas. La última es una trabécula con osteoporosis y la del medio es un hueso trabecular normal. Y lo que ven en situaciones concéntricas con núcleo de medio es la osteona o el conducto haversiano, que es el modelo del hueso cortical. Este calcio se maneja el iónico, porque sabemos que tenemos 2 tipos de calcio, el estructural y el iónico o el disuelto. El calcio sérico tiene de 8,5 a 10,5 miligramos por cada decilitro de sangre. En ese rango tan pequeño se maneja como calcio iónico. Y la hidroxiapatita
que está fija en este compuesto, sea hidroxilo y fósforo, es fosfato de calcio, forma cristalina hexagonal soluble en ácido clorhídrico. Esta hidroxiapatita en esta forma es lo que le da la dureza como material al hueso. Pero ¿qué función tiene el calcio? ¿Para qué queremos el calcio en el cuerpo? Tiene reacciones enzimáticas, potencial de membrana, contracción del músculo esquelético, cardíaco y liso. Si no tuviéramos calcio iónico, nuestro músculo no se podría contraer y relajar. Y tenemos un músculo que nunca se para, ¿verdad? Que es el corazón. Liberación de hormonas, neurotransmisores y otros mediadores químicos, contractilidad y automatismo cardíaco mediante los lentos canales de calcio. Es también en la escala de coagulación esencial, en esta cascada que conocemos, y para el modelado óseo, el calcio primero es iónico y luego se integra en la hidroxiapatita. ¿Cómo se mantiene esta homeostasia del metabolismo óseo del calcio iónico? Por este proceso que llamamos remodelado óseo, donde la formación es a través de la célula que conocemos como el osteoblasto y la resorción por las células que llamamos osteoclastos. Vamos a llamar resorción a todo el proceso donde el esqueleto aporta al organismo el calcio iónico. Entonces, ¿qué células hacen esta maravilla? Los osteoclastos, que vienen de la línea fagocítica mononuclear, que son 4 células fusionadas que se pegan al hueso, liberan su material químico para disolver el hueso y poder aportarlo al torrente sanguíneo como calcio iónico. Entonces, todo el tiempo, si nosotros no tenemos este calcio, el almacén más intenso del cuerpo, pues es el hueso. Y cuando esto se recupera es a través de los osteoblastos, que sí vienen de las células progenitoras de la médula ósea y que van a volver a formar este hueso como tal. Esta imagen tan bella, vean que el hueso cortical es el que primero también va a tener esta situación de resorción. Y cuando empezamos a envejecer, como ya no recuperamos lo que perdemos y el cuerpo sigue sacando de esta reserva de hueso el calcio, vean cómo tenemos una cortical de hueso en la extrema izquierda, un hueso grueso, y cómo se empieza a adelgazar y a ensanchar. ¿Por qué? Porque el hueso cortical así responde. Por eso pueden ver unos ancianos que los dedos se les hacen muy gruesos y las rodillas, porque el hueso se está ensanchando. Este concierto hormonal es a través de la calcitonina de la parahormona. La calcitonina controla el depósito de calcio en los huesos y la paratormona libera el calcio iónico al plasma. Es un concierto hormonal dirigido por nuestro hueso a través de sus receptores. De tal manera que el recambio óseo se ha visto que el hueso cortical es de 3 a 6% por año, el hueso trabecular de un 8 a 10% por año, siendo el hueso trabecular el más importante. Se calcula que una persona que viva alrededor de 70 años de edad cambia aproximadamente 7 veces su esqueleto en toda su vida. Si creían que el hueso estaba muerto, no es así. Tiene conductos sanguíneos que hacen esta maravilla del intercambio óseo por el proceso de remodelado. Esta gráfica nos muestra cómo el calcio se va subiendo y se va perdiendo. La gráfica de en medio, la línea verde, es lo ideal. Vean cómo desde que nacemos, a los 10 años, se empieza a incrementar brutalmente el calcio al cuerpo. Viene la explosión hormonal y entonces este calcio toma a la mitad. Por ahí de los 28 años de edad, el calcio tiene su pool máximo. Y las mujeres, la flecha negra, la curva negra de arriba representa el sexo masculino y la verde el sexo femenino. Estudios muy serios nos dicen que entre 28 y 30 años de edad, las mujeres empiezan a perder calcio. Y abajo, las otras dos curvas, ¿qué nos dicen? ¿Qué te hace perder calcio más rápido de lo que lo recuperas? Pues osteoporosis primarias, osteopenias primarias o de plano enfermedades que te hacen osteoporótico muy grande a través de la densidad ósea. Del lado izquierdo tenemos la barra que dice gramos por centímetro cuadrado, que nos está midiendo por gramos centímetro cuadrado la cantidad de calcio que tenemos en esta área. ¿Qué ocurre con la línea azul? Son personas que de repente se enferman y pierden rápidamente calcio porque no lo pueden asimilar. Entonces son personas que rápidamente hacen osteopenia y alrededor de los 60, 65 años ya están osteoporóticas. Entonces tenemos que investigar la causa de la osteoporosis. Y abajo la línea morada, pongan mucha atención, son gente que jamás alcanzó su pool o su reserva de calcio que van a tener toda la vida. Porque cuando los huesos dejan de absorber calcio se cierra. Y nada más es un intercambio, ya no administra calcio nuevo, es un intercambio para que lo que gasto me lo vuelvo a tener. Ya una vez que empieza el declive, pues ya no. ¿Dónde entra esta línea morada?
esa epidemia que tuvimos de nuestros adolescentes Barbies, que no querían comer, querían estar delgadas. Entonces, cuando llegaron a su pool de calcio máximo, les ganó la edad, cerraron sus huesos y quedaron con una baja reserva de calcio. Por eso uno de los factores predictores de la osteopenia y osteoporosis es el bajo peso o que son flaquitas como tal. Rápidamente se van a hacer osteoporóticas, una osteoporosis secundaria. Por lo tanto, ya dijimos que el hueso esponjoso es el que más rápido pierde calcio. ¿Por qué? Porque es trabecular. Vean esta imagen tan bella del fémur, cómo están organizadas esas trabéculas que parecen varillas. Así está el hueso. ¿Por qué actúa aquí más rápido? Porque acuérdense que en el hueso macizo diafisario son arterias como una escalera, verticales y horizontales que se comunican. Pero en el hueso esponjoso no hay arteria, la circulación es sinusoidal, son lagos. Como la circulación es más lenta, le da más facilidad a los osteoclastos que entren y se lleven el calcio que quieran. En el hueso trabecular. ¿Y cuál es la expresión más grande del hueso trabecular? Las vértebras. Vean la imagen de estas vértebras. Como las trabéculas son 4 juegos trabeculares que se juntan para dar la resistencia al hueso. Pero cuando las trabéculas horizontales se empiezan a perder, la fractura aparece, fracturas por compresión en las vértebras de nuestro organismo. ¿Y cómo se define la osteoporosis? La MOM, que es la Asociación Mexicana de Metabolismo Mineral y Óseo, dice que es una enfermedad sistémica del esqueleto que se caracteriza por una masa ósea baja y deterioro de la microarquitectura del hueso, con un aumento de la fragilidad y un incremento en el riesgo de fracturas. Es decir, mientras la microarquitectura, que son esas trabéculas, se empieza a perder, el hueso empieza a perder capacidad de carga. Entonces, cualquier traumatismo, a veces banal, lo puede fracturar. Y ya en el extremo, cuando el paciente tiene un envejecimiento muy severo, hasta caminando se puede fracturar. Por eso incrementa el riesgo de las fracturas. ¿Cuál es el factor de riesgo de la fractura? La edad, género femenino, fractura previa por osteoporosis, demión cuello femoral, un índice de masa corporal menor de 19, el uso crónico de glucocorticoides, porque también actúa en los osteoblastos, y ya enfermedades como la artritis reumatoide, la osteoporosis secundaria, historia familiar, tabaquismo y la ingesta de alcohol que bloquean la absorción de calcio. Por eso lo que hacemos son análisis de factores de riesgo. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de osteoporosis rápido? Cuando la gente nos llega que está haciéndose chiquito, perdiendo estatura, cifosis, fractura con un trauma mínimo, es que nada más recargué la mano y me fracturé, dolor de la espalda agudo crónico, y tenemos pruebas para diagnosticar la medición de la masa mineral ósea y lo más importante que no tomamos. El estudio más importante que tenemos es una lateral de columna dorsal para ver las vértebras por morfometría, es decir, medir su morfología. Y hay pruebas de laboratorio. Se considera la densitometría por DEXA el estándar de oro hoy en día, más sin embargo hay más. Hay otro que se llama TBS, que es muy caro todavía, pero es un poco más certero, también por resonancia nuclear. Pero hoy en las grandes masas tenemos la densitometría, que nos han enseñado a medir, como vemos aquí en rojo, que nos da un valor negativo, porque es una situación estadística, la redundancia. Entonces nos dice que menos de 2.5, o sea, negativo 2.5, ya es osteoporosis. Y antes de 2.5, entre 2.4 es osteopenia. Y 2.5 hacia adelante empezamos a clasificarlo como osteoporosis leve, moderado y severa. Por eso le damos clasificación de T, donde son desviaciones estándar, que en las gráficas que nos entregan como resultado es muy fácil revisarlo. Eso es la morfometría vertebral. Vean cómo una persona empieza a perder estatura, que es el dato clínico más interesante para nosotros. Se empiezan a hacer jorobados y panzoncitos. Y vean la imagen de la vértebra en radiografía, cómo está acuñada. Y obviamente en la otra, que es una bella imagen por otro estudio tomográfico de resonancia por reconstrucción, se ve perfectamente como el cuerpo vertebral, al perder resistencia, se fracturó y se aplastó. Esto es cuando ya la osteoporosis está en pleno una persona, no las fracturas de muñeca, no las fracturas de cadera, las fracturas de columna son las primeras, que es lo que tenemos que revisar. Y recuérdenlo, si su paciente tiene factores de riesgo o se empezó a quedar chiquito, le duele la espalda, tómele una lateral de columna. Y tenemos el FRAX, que es un sistema estadístico donde no necesitan la DMO. Ustedes lo meten a su computadora, le van llenando lo que pide y les va un pronóstico en riesgo de tener osteoporosis. Y tenemos el análisis óseo.
donde tenemos una radiografía lateral, la densitometría, la química ósea, la resonancia, TAC de TRC y gamagrama óseo. No todo es nada más una densitometría. Si yo estoy pensando que mi paciente tiene una osteoporosis secundaria, tengo que hacer una serie de estudios para ver por qué se hizo osteoporótico. Tengo que tratar la enfermedad que me lo dio. ¿Y cómo le explicamos al paciente? Porque estoy osteoporótico, estoy muy enfermo. A ver, si tiene usted 80 años, tiene derecho a estar osteoporótico o osteoporótica, porque por edad y por los estudios de masa que se han hecho en grandes poblaciones le tocaba. Pero si tiene 40 años o 50 osteoporótico, no hay una realidad, ¿verdad? Entonces, como médico e investigador, tengo que ver qué fue lo que ocurrió, dónde falló la ruta de la integración del calcio, para ver por qué está osteoporótico. Y échenle una ojeada a las guías de referencia rápida del Gobierno Federal de guías de práctica clínica, que determina perfectamente bien el diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis en el adulto. La MOM nos dice en su guía de práctica clínica a quién tratar: a todos los pacientes con TED-score menos 2.5, a un paciente con fractura clínica, es decir, vertebral, y basados en el FRAX, con un porcentaje, un 3% de sufrir una fractura de fémur o de cuello femoral. Lo aprenden a manejar y se empieza a tratar. A modo muy general, esto es lo primero que tenemos que hacer para un tratamiento de osteoporosis. Calcio, de 1000 a 1200 miligramos al día, vitamina D, de 800 a 1000 unidades diarias, y lo más importante, hacer ejercicio. Hay estudios muy serios que tienen más de 20 años, cómo los osteoblastos y los osteoclastos en sí mismos se comunican como mecanorreceptores, por presión, señales eléctricas que hacen que el ejercicio como mecanorreceptor hagan que el calcio esté más centrado en el tejido óseo. De medicamentos severos, pues nada más tenemos hoy en día terapia antirresortiva y terapia anabólica. Nada más hay dos. La terapia anabólica, formadores de hueso, el único es la teriparatida, es el único hormonal, y hay dos formas que por hormonas van a hacer que el hueso se recalcifique recuperando trabéculas. Y de este otro lado tenemos todos los antirresontivos que tenemos, los más viejos, que es la terapia de reemplazo hormonal, hasta los más novedosos, raloxifeno, badoxifeno, bifosfonatos como el litrodonato, el endronato, risendronato, ácido soledrónico, y los últimos que son como anticuerpos monoclonales, que es el ralenato de estroncio, que no son formadores de hueso, siguen siendo antirresortivos. ¿A quién se los voy a dar? Finalmente, si yo tengo un paciente que es mío, sé que necesita más. En términos generales, si ya tiene una fractura, tengo que darle un anabólico. Si aún no se ha fracturado preventivamente y está osteoporótico sin fractura, terapia antirresortiva. Si es preventivo, calcio, ejercicio y vitamina D. Vamos a la osteosarcopenia. Aún existe un consenso de su definición, pero ya vieron lo devastador que es. Debe de considerarse como una combinación de una baja densidad mineral ósea con una insuficiencia o pérdida de la fuerza muscular. Si yo tengo un TED-score de -1 más una sarcopenia, es osteosarcopenia, los dos en conjunto. Y tenemos la unidad hueso-músculo porque es importante. Las propiedades del hueso, tales como masa, tamaño, forma y arquitectura, se encuentran influenciadas por la fuerza muscular. Por lo tanto, la calidad del hueso está afectada por función del músculo. Son hermanos, primos hermanos. Una masa muscular normotrófica, el estímulo mecánico sobre el hueso estimula las unidades de resorción, que se llaman unidades Boone, que son las que te están reemplazando el hueso que está microfracturado, que tiene que reemplazar por uso y demás. Entonces, este equilibrio entre la formación osteoblástica y resorción osteoclástica te lleva a una conservación de la masa ósea. Por eso es una masa muscular normotrófica. Pero cuando tienes una baja de fuerza o en el umbral una sarcopenia, el módulo entra en desuso, produciendo mayor resorción que formación, pérdida de la masa ósea. Esto se encontró desde que regresaron los primeros cosmonautas del espacio. Después de más de 3 meses se encontró que regresaban osteopénicos y de más de 6 meses osteoporóticos. Pacientes que tienen lesión de columna y están postrados, como no hay fuerza muscular, igual pierden calcio muy rápido. Entonces ya los estudios serios nos dicen que existe la unidad músculo-hueso. Y esta unidad músculo-hueso, en este esquema de Frost, que es un argentino, que lo hizo a través del mecanostato de Frost, nos dice cómo la tensión muscular puede, y la fuerza del músculo, darnos todo esto, estimulando osteoclastos, osteoblastos, a través de hormona, nutrición, comportamiento de factores ambientales, para dar una buena resistencia ósea, amalgamado, hueso y músculo. La osteosarcopenia, como la sarcopenia o la osteoporosis sola, tiene marcadores inflamatorios
que son marcadores de inflamación asociados al síndrome de fragilidad, como es interleucina 6, proteína C reactiva, niveles elevados de suero, interleucina S y proteína C reactiva en adultos frágiles que permanecen postrados o en asilos. Y la 6, la interleucina, está fuertemente asociada a la fisiología de la sarcopenia baja y bajo peso, lo que hace susceptible a infecciones. Vean, es un fenómeno inflamatorio. Estos nuevos modelos nos enseñan que el hueso y el músculo están totalmente hermanados a través de marcadores. Hay factores de crecimiento en el músculo, hay mioquinas, que son productos inflamatorios, hay tenoquinas, que son productos inflamatorios de los tendones, y vean cómo en medio de esta gráfica, por un lado está el hueso, el músculo, pero en medio está el tejido adiposo. Hoy el tejido adiposo, a través de la leptina, sabemos que también va a tener una conversión inflamatoria que va a ser una lipooxidación, que al rato quizá nos lleve a estudiar ya no osteosarcopenia, sino osteosarcopenia, por todo lo que se ha encontrado. Entonces, la osteosarcopenia tiene un dramático incremento en el riesgo de fracturas con la edad y más con el declive correspondiente a la masa mineral ósea. La sarcopenia puede explicar el incremento del riesgo de fractura atribuido a la edad. ¿Qué factores de riesgo tienen osteopenia, sarcopenia, que abona osteoporosis? Baja vitamina D asociada a PTH alto, o sea, la paratormona está desatada para abastecer el organismo del calcio iónico. Bajos niveles de hormonas anabólicas en hombres, o sea, la síntesis está perdiendo. Menopausia en mujeres, uso de corticosteroides, malnutrición y fragilidad. Entonces, estos efectos inflamatorios hacen que sea también inflamatorio el fenómeno. Por lo tanto, la fisiología es muy similar, relacionada con la edad, pérdida progresiva de masa y tejido, inactividad física, infiltración grasa de músculo y hueso. También el hueso se empieza a infiltrar la médula ósea y altos niveles de citocinas inflamatorias como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. ¿Pero por qué se explica esto? Por este modelo. La célula totipotencial que vemos arriba es la que da origen a los fibroblastos, a los adipocitos, a los osteoblastos, a los condroblastos y a los mioblastos, siendo esta célula potencial que da origen a todas estas 4 estructuras que comparten hueso, músculo y tendones. Por eso es que sus señaladores bioquímicos, que van a ir inmunogénicos, comparten el mismo origen. Es por eso que su patofisiología está hermanada como tal. Por eso ahora, esa es la forma que se explica mioquinas, sarcopenia, osteopenia relacionadas unas con otras y adipocinas hoy en día. Todo esto, si entra en círculo vicioso, va a ser riesgo de fracturas, riesgo de caídas por sarcopenia, riesgo de caídas por osteoporosis u osteopenia y en conjunto osteosarcopenia. Vean similitudes en los tejidos, ya se está agregando la masa muscular que baja, la masa ósea y la lipotoxicidad a través del estrés oxidativo que ya conocemos, cambios hormonales, la acidosis metabólica que esto lleva y una desregulación metabólica alrededor de todos los factores que conocemos, genéticos y hormonales, pues nos va a dar un concierto inflamatorio y de deprivación. La conclusión de este síndrome es que músculo y hueso y masa ósea están relacionados y el tejido adiposo en envejecimiento como tal. Entonces, en el futuro debemos osteoliposarcopenia. Entonces, ¿a qué nos lleva? Es la misma clave. Desnutrición, anorexia y astenia da sarcopenia, hay emaciación de los tejidos, hay postración, debilidad muscular, dorsolumbalgia, osteopenia, osteoartritis. Es una espiral de fragilidad que nos lleva a riesgo de caída y de fractura, espiral de malnutrición. Todo el mismo engranaje. Manejo nutricional, por eso lo mismo es para todos. Nutrientes constitutivos, principalmente proteínas, calcio, vitamina D. Evitar la pérdida de hueso y músculo con el uso de los mismos. Dar nutrientes con propiedades biológicas específicas como colágeno, EPAs, omegas, proteínas, lípidos, para evitar inflamación, lipotoxicidad, estrés oxidativo y cambios en la señalización. Micronutrientes como vitamina D, otras vitaminas, polifenoles, minerales, carotenoides. Y todo esto nos lo pueden dar los suplementos alimenticios, porque es difícil a veces que un paciente logra hacer que coma a diario un filetote o toda la serie de verduras y frutas que tenemos, pero creo que es más fácil darle un suplemento alimenticio como tal. Por eso lo básico en osteosarcopenia, dieta, ejercicio y sol. Una dieta variada, calcio, vitamina D
y la suplementación. Hacer ejercicio regularmente, suplementemos, no azucaricemos. ¿Cuál es el target en la osteosarcopenia? Recuperar la masa ósea y la resistencia, recuperar masa y fuerza muscular, ejercicio y nutrición, suplementación con nutracéuticos. Ahora que tenemos más de 15 años manejando suplementos en nuestro país, vamos a conocer el que nos trajo a esta plática. Y todo en conjunto. Conclusión, el osteosarcopenia es un nuevo síndrome geriátrico. Su tratamiento debe ser en conjunto, incrementa la mortalidad del paciente anciano cuando existe una fractura, y el médico ortopedista debe ser parte de su tratamiento integral, parte, porque todos estamos envueltos en el tratamiento. Y ven esta bella foto del 2010 demostrado cómo los ácidos grasos bloquean a los osteoblastos por señalización cuando la médula ósea ha sido invadida por la grasa que se vuelve de amarilla o roja a gris. Y eso lo podemos ver con estudio de resonancia nuclear. Cuando esto ocurre, al paciente ya también le entró la lipotoxicidad y empieza entonces el bloqueo a través de osteoblastos y entonces es lipo-osteosarcopenia, que lo veremos más adelante. Esto es el ejemplo de la osteoartrosis que todos conocemos. Rodilla chueca, rodillas gorditas, dolor, crujidos, chasquidos. El paciente llega porque le duele. Pero cuando le preguntamos desde cuándo le suenan las rodillas, ay doctor, tengo 10, 20 años. Ahí empezó la osteoartrosis en nuestro paciente. Recordemos que la osteoartrosis es el fenómeno de envejecimiento articular. ¿Qué diferencia hay entre osteoartrosis y osteoartritis? Que la osteoartritis es la etapa aguda de la enfermedad y la osteoartrosis es el fenómeno estático que ya empezó, sea por envejecimiento biológico, por desgaste del cartílago articular o sencillamente porque ya empezó a adelgazar el cartílago poroso. Vemos la imagen de arriba, ese cartílago bonito con las propiedades naturales, y abajo una osteoartrosis tipo 4, ya no hay cartílago, donde estamos preparando para poner la etapa final, una prótesis de rodilla. ¿Cómo se define una enfermedad crónico-degenerativa caracterizada por destrucción gradual y progresiva del cartílago articular, inflamación de membrana sinovial y afectación de partes blandas circundantes? Empieza por degeneración del cartílago y la respuesta de la membrana hace todo ese fenómeno inflamatorio que conocemos como cuadro clínico de dolor articular, que disminuye la movilidad, donde el dolor aumenta, es un dolor mecánico que empieza a aumentar hacia la tarde y en la noche es muy intenso. La rigidez articular en las primeras horas de la mañana y el paciente dice, caliento doctor y se me quita. A veces no hay manifestaciones sistémicas, más bien en la osteoartrosis no hay manifestaciones sistémicas, son locales. Es más lenta que otros cuadros inflamatorios. Cuando el paciente llega espantado, tengo artritis, doctor, hay que explicarles que es una artritis reumatoide y que es una osteoartrosis, que son cosas muy diferentes. La osteoartrosis también está llena de factores proinflamatorios, enzimas proteolíticas, síntesis de óxido nitroso, citocinas, proteasas, metaloproteasas que se liberan cuando el cartílago empieza a fallar. El cartílago articular, cuando el condrocito se muere, activa metaloproteasas que están ahí, pero al activarlas liberan interleucinas inflamatorias, agreganasas catabólicas que disuelven el cartílago, y entonces empieza otro concierto inflamatorio, otra sopa inflamatoria tóxica a sí misma en la articulación. Y sabemos perfectamente bien que la osteoartrosis es estacional, es decir, en tiempo de frío está peor, en tiempo de calor mejora por fenómenos de vasodilatación y demás. El envejecimiento, ¿qué tenemos? Que es una situación compleja de genes, estrés oxidativo de radicales libres, es un proceso complejo y multifactorial. Hay 20 a 30 teorías de envejecimiento. Pero lo real que hoy conocemos que es un desbalance entre oxidantes y antioxidantes. El fenómeno oxidante es un fenómeno inflamatorio que el cuerpo mantiene a raya. Sabemos que la principal fuente de oxidantes es la mitocondria, por especies activas del oxígeno o reactivas. Es decir, respirar nos cuesta oxidarnos por esos radicales libres que tenemos en el cuerpo. Pero ahí el cuerpo tiene antioxidantes naturales, no enzimáticos y enzimáticos que lo mantienen estable. Pero cuando la balanza se va a la oxidación por edad o esta pérdida, ¿qué ocurre? Nos oxidamos y envejecemos por estrés oxidativo. Y todo aquello que el ambiente nos da, ¿no? Que desde la luz, el tabaco, los alimentos. ¿Sabes que la mitocondria es la fuente intracelular cuantitativamente más importante de esto? El retículo endotelial, la membrana nuclear, membrana plasmática y las enzimas citosólicas.
¿Qué hacen los radicales libres? Atacan ADN, modifican bases, ruptura o cruzamiento de cadenas. Cuando se oxidan las cadenas de colágeno, quiere decir que se crucen, que ya no son reemplazables, es decir, ya no se van a cambiar, no se van a disolver, se hacen fijas. Y tenemos muchos oxidantes ambientales, desde antineoplásicos, alquilantes, radiación ultravioleta, ionizante, la contaminación del tabaco. La mayor fuente, reducción de oxígeno, respiración mitocondrial. Por ahí hay uno que se llama el oxígeno singlete o saltón, y el anión superóxido H2O2, y la 8-oxiguanina, que es el más potente. La senescencia es el estrés oxidativo que es capaz que la célula se arreste, es decir, ya no se va a replicar o se va a quedar congelada con un daño por puro fenómeno oxidativo. Y esta grafiquita, este cuadro, resume más de 50 años de investigación genómica. Todos los daños se ajetan al genoma, hay una supervisión de la célula para reparar o no reparar esa célula. Si como en medio la célula se repara, pues esa célula sigue su linaje de replicación. Pero si no se repara, la lesión se hace persistente, no entra en apoptosis. Recordemos que una no reparación, una célula tiene que ser desechada por apoptosis, que es la muerte celular programada. Pero si esa célula no se puede morir por una lesión persistente, hay un acúmulo de mutaciones. Esto explica los tumores, el cáncer, porque recordemos que el cáncer es una célula inmortal que no muere y se metastatiza. Pero ¿qué pasa si la lesión es persistente y logra activar por vía de las caspasas la apoptosis? Pues tiene que morir la célula, y es la forma que el cuerpo es la patrulla para evitar tumoraciones. Si no, por las células, por mitosis, estaríamos llenos de tumores. Pero ¿qué pasa si hay una interferencia transcripcional? O sea, la no reparación es a medias. Pues hay un declive celular, tisular inherente a deterioro molecular, y hay necrosis. Entonces es muy diferente apoptosis a necrosis, ¿verdad? La apoptosis es la muerte celular programada, y la necrosis es todos los fenómenos inflamatorios que ocurran. Todas las itis en enfermedad por el envejecimiento entran aquí. Todas las itis que conocemos. Y eso es un ejemplo de explicación genómica del envejecimiento. Luego nos enseñaron la epigenética. Ahora se agrega a eso la epigenética, que son factores de transferencia de RNA que van a persistir en la tercera o cuarta generación, que no son de DNA. O sea, no hay una célula que se duplique con un trastorno de replicación a través de RNA. Dicho en otras palabras, es modificable por hábitos y por ejercicio y por dieta, por suplementos. ¿Cuál es el primer medicamento epigenético como tal? El ácido fólico, para evitar lo que ya sabemos, y hay muchos más. Y el envejecimiento entonces es un proceso inflamatorio generalizado, oxidante, senescente, epigenético, nutricio o desnutrición, y lo que nos da una falta de respuesta al estrés. Ese círculo envuelve todas esas teorías de lo que se conoce hoy en día. Y vamos a entrar que es un suplemento alimenticio. Es un producto a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales hidratados o concentrados de frutas, adicionados o no con vitaminas y minerales que se pueden presentar en forma farmacéutica y cuya afinidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementar o suplir algunos de sus componentes. ¿Por qué está en la Ley General de Salud? Porque los suplementos están normados por la Ley General de Salud, por COFEPRIS, es decir, son suplementos, son fármacos que tienen que ser indicados por un profesional de la salud, por un médico. Por eso entran en esa regulación, que contienen carbohidratos, proteínas. Es como yo le explico a los pacientes, es el extracto de una planta o de una fruta sin un proceso químico que modifique su química o que no ha sido obtenido por vía química, es decir, un alimento fortificado. Así lo entiende el paciente. Hoy los suplementos están clasificados en muchas formas. Tenemos antioxidantes, antiinflamatorios, estimulantes de la inmunidad, nutricios y estructurales, aminoácidos estructurales. ¿Cuáles son los principales defensas antioxidantes del cuerpo, del organismo? Los compuestos antioxidantes plasmáticos, que es el glutatión, que es el más intenso, el ubiquinol, flavonoides, ácido úrico, vitaminas A, C y E. Muchos hemos conocido que cuando vino la secuencia de la vitamina E, todas las mujeres ahora les venden adicionado con vitamina E, que es antioxidante, ¿verdad? Cremas y demás. Enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa, glutatio peroxidasa, glutatio reductasa, secuestradores de iones metálicos como la transferrina, ferritina, lactoferrina, óxido nítrico. Esto es del organismo, son las defensas bioquímicas antioxidantes. Los antioxidantes son sustancias que pueden inhibir la oxidación, prolongando la fase de iniciación de la oxidación, antioxidantes preventivos como vitamina E, inhibiendo la fase de propagación de la autooxidación, como la vitamina C, que son quebradores de cadenas, que podemos dar en forma externa.
La estructura general de los aminoácidos, ¿por qué es importante conocerla? Recordemos este esquemita que nos dieron desde secundaria. Un aminoácido es CHON, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, por enlaces, que según lo que le vas agregando de elementos diferentes y uniéndolos es un aminoácido con otro, es un péptido, dipéptido, tripéptido, y cuando alcanza un cierto peso molecular se convierte en una proteína, y cada proteína sabemos para qué sirve. Puede ser tan compleja una proteína que hay estructura primaria, secundaria y terciaria. Pero ¿qué es lo importante? Las uniones que estabilizan esas proteínas. Las uniones primarias son sencillamente enlaces covalentes, pero las terciarias, cuaternarias o quinarias, que son estructuras fuertes de tracción, son por puentes de sulfuro, por puentes eléctricos y puntos eléctricos. El puente disulfuro es uno de los más importantes de la naturaleza. Estos puentes de sulfuro lo da la cisteína, que es un aminoácido azufrado que te forma puentes de sulfuro, aquí lo ven SH, que se conoce como el grupo tiol de este complejo, esencial en la síntesis de glutatión, precursor de otros aminoácidos y nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Existen dos formas, la cistina y la cisteína. La cistina son dos cisteínas unidas por el método de oxidación-reducción, es como hacen el ataque contra la oxidación y el puente de enlace. La cistina es la forma más estable de la cisteína y puede convertirse en uno u otro porque el enlace es muy sencillo en el cuerpo por óxido-reducción y mantiene la estructura de las proteínas por puentes de sulfuro, la síntesis de glutatión por antioxidantes naturales, necesaria para la formación de piel, cabello y la piel, que contienen del 10 al 14% de cistina. Favorece al sistema inmunológico. La estructura del colágeno articular, del condrocito, que produce material extracelular, que son colágenas en triple hélice, están unidas por puentes disulfuro para tener esta resistencia a la tracción. Pero la cisteína a nivel articular tiene otro papel en los glicosaminoglicanos. La matriz extracelular tiene toda esa serie de elementos que conocemos como proteoglicanos que mantienen la cohesión con el ácido hialurónico y la colágena para darle a la articulación y al cartílago la viscoelastohidrodinámica para soportar el peso de una persona, la fuerza y la tracción. Y estos glicosaminoglicanos o proteoglicanos son sulfatados. Tiene que tener cistina, grupo tiol o sulfuro, entiéndase como azufre, que son las uniones para mantener esta cohesión y dar esa estabilidad articular. Ven la importancia a nivel articular. Y la queratina, que es el cabello y la piel, es el más alto contenido de este elemento en el ser humano y en los animales. Pero el citoesqueleto de las células tienen queratina. De hecho, el citoesquelético a través de estos túbulos, que es la citomusculatura, es a través de queratina. Y a través de los tonofilamentos de los epitelios intestinales tienen queratina, que le da la dureza a las células. El GCH, ¿qué función tiene en la célula? Mantiene el balance redox en la célula y protege estrés oxidativo, nitrosativo y de los residuos electrofílicos. Actúa como coenzima. Participa en procesos de detoxificación, controla la permeabilidad de la membrana, interviene en el proceso de síntesis de proteínas, regula la formación y el mantenimiento en forma de activa de enzimas. Grupo sulfidrilo, importantísimo. ¿Qué pasa cuando el GCH está disminuido? Pues falla la formación del glutatión. ¿Y dónde está disminuido? Envejecimiento, ejercicio violento, estrés diario, infecciones, diabetes, fibrosis quística, sida, retinopatía, cirrosis, malnutrición proteica, tratamientos quimioterápicos, artritis reumatoide. Vean, la cistina, cuando se empieza en sí misma a degradar y a recuperar, lo que no recupera es la cisteína. Por eso abajo la flecha está hacia arriba y la glicina tiene que recuperarse por ingesta. Por eso es importantísimo conocer el grupo del sulfuro. El ciclo del sulfuro es gracias a la atmósfera, porque el azufre entra de la atmósfera, erupciones volcánicas, en las plantas lo recolectan, los animales comen estas plantas, nosotros las consumimos y el sulfuro entra a nuestro cuerpo. Cistina y cisteína tienen que ser necesarias en la alimentación para poder asegurar estos grupos de queratinas. Una tecnología que se llama Keratinov hizo que este aminoácido estructural, por eso se conoce como estructural, porque dar estructura y fuerza a esta estructura de proteínas, pudo disolver la queratina de la lana de un grupo de borregos y poderla disolver y dar
al cuerpo una forma de cisteína, la más pura, y es la primera queratina solubilizada del mundo en péptidos, que se llama Relifexa Ops. Esta molécula puede ser tan disolvible que entra al cuerpo y puede entrar entre cisteína y cisteína, dando la garantía de los aminoácidos sulfurados y disminuye significativamente todo ese proceso inflamatorio que conocemos. Tiene 500 Daltons, por eso hasta 96% como aminocisteína ácida que se absorbe. El glutatión, como ya vimos que es muy potente, a través de la disponibilidad de cisteína va a poderse favorecer esta síntesis de glutatión, activando la síntesis, y los nutrientes de glutatión se agotan si no tenemos grupo sulfuro, por eso es que lo tenemos que tener, y también participa en la taurina, que son los potentes, más potentes antioxidantes del cuerpo, que la sintetizamos a través de la cisteína, que es su precursor. Y la síntesis de glutatión tiene que tener glutamato y cisteína a través de esta forma que vemos para poder prevenir el estrés oxidativo. La síntesis de la taurina en esta serie de la cisteína es un aminoácido esencial que contiene azufre. Por eso la cisteína a nivel articular va a ayudar a los puentes disulfuro, síntesis de colágeno, sulfatación de proteoglicano, síntesis de glutatión y síntesis de taurina. Relifexa OS nos da la cisteína, una de las principales fuentes de azufre, dado en forma disuelta en un medicamento que hoy en día llamamos como aminoácidos estructurales. El cuerpo entonces las tomará a nivel intracelular y extracelular a través de plasma o extraplasmáticos para entrar en estas vías como sulfato extracelular. Por eso las acciones de la queratina disuelta promueven la síntesis de proteoglicanos de acción antiinflamatoria y antioxidante principalmente, e inmunorreguladora. Han de recordar medicamentos que son inmunorregulados a través de acetilcisteína. Relifexa Ops se ha comprobado, todos los artículos se los podemos entregar de toda esta investigación que se hizo. Son sobrecitos que se disuelven en agua, 700 miligramos al día, disponibles en México y en Estados Unidos, allá se llama Sinatine. La conclusión que los aminoácidos estructurales precursores bioactivos esenciales de alto contenido de azufre y cisteína sirven para sintetizar componentes del tejido articular. Estimulan la síntesis de colágeno tipo 2 y proteoglicanos, capacidad antioxidante intrínseca, glutatión, taurina, y refuerza el sistema inmunológico, aminoácidos estructurales diarios. Protección articular, manejo de enfermedad articular. Esta presentación que Megalabs, en la investigación que se hizo, y que en guste les vamos a llegar los artículos de esta experiencia con estos suplementos alimenticios muy innovadores, se conocen como aminoácidos estructurales por la explicación que hemos dado, que entran como estructura a la proteína y son una disolución de la queratina por un proceso patentado Keratinov, dispuesto hoy en México en el mercado con una caja de 16 o de 30 sobrecitos de 700 miligramos una vez al día. Principal mensaje: antiinflamatorio, antioxidante y protección articular, y refuerza el sistema inmunológico. Pruébenlo, tiene un sabor agradable, en medio vasito de agua es suficiente, y les quisimos traer toda esa explicación de este nuevo suplemento que ya existe en el mercado ya con bastante experiencia, y esperamos sus preguntas de lo que gusten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Holguín, por esta plática tan clara. Fue una plática muy clara y tenemos algunas preguntas del auditorio. La primera del doctor Omar Flores, y nos pregunta acerca de los pacientes que han estado postrados durante 20 o 30 días por COVID-19, que como todos sabemos lleva también un proceso inflamatorio importante, y además están tratados con corticoides. ¿Qué pasa con la pérdida de calcio? Es decir, ¿qué podemos hacer en estos pacientes con la postración, el uso de esteroides de forma importante para la pérdida de calcio? Gracias por la pregunta, colega. El tiempo de 30 días hasta ahora no ha demostrado que sea suficiente para que el cuerpo, el esqueleto entre en osteopenia. Más sin embargo, puede ser la punta de lanza de una espiral de fragilidad según la edad. ¿Qué podemos hacer? Moverlo lo más rápido posible y darle calcio. Calcio con vitamina D. Y acetilcisteína o cisteína en forma de aminoácidos estructurales
porque también sabemos que el COVID es un proceso inflamatorio a nivel pulmonar y hoy hay estudios muy serios de cómo ayudar a la inmunorregulación a nivel alveolar por las secreciones con un producto a base de N-acetilcisteína. Pero inicialmente a nivel ortopédico yo trataría de moverlo, aunque le duela todo el alma, a solearlo cuando se pueda y calcio con vitamina D. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Nos hablan del uso de hormona de crecimiento, si este puede ser de apoyo en un paciente con osteoporosis. No, hasta ahora nosotros a nivel ortopédico no recomendamos hormonas de crecimiento ni en niños, ni en adultos, ni en ancianos, como para la osteoporosis. Nos vamos un paso más adelante, como es la teriparatida, que está en México, y hay otra en Europa que le modificaron radical, que sí son anabólicas, pero son las únicas que de alguna manera han dado resultado para formar trabéculas óseas. El reemplazo hormonal que se ocupó hace muchos años es una situación que emula la actividad estrogénica, que como sabemos son bloqueadores de los osteoclastos, pero hace muchos años. Y hoy en día se usa con mucha calma porque se ha contraindicado después de los 60 años de edad y más hay antecedentes de problemas cancerígenos a nivel de útero y ovarios. Okay. Otra pregunta que nos hacen acá es ¿cómo Relifex AOX evita la desnaturalización de los aminoácidos a nivel gástrico? Claro, porque al final cuando entran nuestros ácidos funcionan en el estómago, ¿no? Correcto. Uno, si recuerdan, tiene un peso de 500 Daltons, lo que hace que su absorción sea rapidísima. ¿Por qué el ácido gástrico no lo destruye? Porque entra casi en la misma forma que consumimos el azufre de la naturaleza. Si recordamos el ciclo del sulfuro, el sulfuro viene de la atmósfera, de la erupción volcánica, está en la tierra, la absorben las plantas, los mamíferos se la comen, comemos nosotros algunos vegetales y comemos carne de mamífero. Entonces va como grupo azufrado junto. Dado en forma de aminoácido estructural o comido en forma natural, no lo desnaturaliza del ácido gástrico. No hay uniones del grupo tiol con el ácido clorhídrico. Por eso no se desnaturaliza. Ok. Bueno, tenemos más preguntas por acá de nuestro auditorio. Nos preguntan sobre el uso de Relifex AOX en una persona que no tiene comprobada la osteosarcopenia, pero tiene por encima de 50 años y hace ejercicios extenuantes. Estoy imaginando que están hablando de maratón o cosas así, ¿no? Hoy en día los suplementos, y lo van a ver en las próximas Olimpiadas, vino un boom de suplementos, incluso muchas industrias están peleando que las camisas de los atletas traigan la marca del suplemento que están usando. Porque es una realidad. Los suplementos alimenticios son un hito en la alimentación en gente mayor que está empezando a desnutrir por su idiosincrasia, o en los atletas de alto rendimiento, o en los atletas de fin de semana. Incluso nos han preguntado si en adolescentes preparatorianos se podría usar, porque hay algunos que les entra el boom de que quiero hacer todos los deportes del mundo y se fatigan. No llevan el ejercicio como es, prácticamente decimos se queman. Y yo en lo personal he recuperado a muchos con puro suplemento alimenticio. Claro, la mejor recomendación, que sea dictaminado y recetado por ustedes como profesionales de la medicina. El grave problema de los niños, adolescentes o adultos que están haciendo ejercicio, que no falte el entrenador que le recomienda, tómate estas pastillitas, estos polvitos, vete a la tienda de la esquina que te venden proteína por kilo y huélalas. Huelen a rayos, con perdón de ustedes, muchos de esos productos que no sabemos ni qué son. Por eso hacemos hincapié que un suplemento de una forma científica sancionado por COFEPRIS. Nos preguntan, bueno, ¿cuál es el buen suplemento que me va a ayudar? El que está en el Vademecum, porque está sancionado por la COFEPRIS. Es decir, tiene una ruta de investigación y está avalado, que realmente es lo que dice todo lo reglamentario de la COFEPRIS. Eches un clavete. Hay una cámara que se llama la ANAISA, que es la que regula los suplementos alimenticios. Incluso tiene una página para pacientes. Interesante. Nos pregunta Sara Peraza, ¿en qué estadio de desgaste articular es efectivo Relifex AOX? Hasta el grado 3. Recordemos que el grado 4, por escala de Kellgren-Lawrence, ya prácticamente no hay cartílago. El estado 1, pues no vamos a encontrar ningún solo dato clínico.
Los datos clínicos empiezan entre el estadio 2 y 3 en todos los pacientes con osteoartrosis. El estado 1 no va a dar y el estado 4 pues no hay cartílago, ¿no? Así como muchos medicamentos que actúan en cartílago ya no van a servir sino más la cirugía. ¿Pero por qué sí se lo daría? Porque desafortunadamente la osteoartrosis no nos pega parejo. Nos pega en una u otra articulación, no en todas al mismo tiempo por ventaja, ¿no? Entonces yo a mis pacientes les comento, mire, efectivamente su rodilla está muy mal, o su tobillo, su cadera, pero está empezando a sobreapoyar o está cojeando, y a la larga la otra buena le va a empezar a fallar. Entonces vamos a empezarla a proteger. Si bien esta está en grado 4 y la tengo que operar, voy a proteger la que está en grado 2 o grado 3, cadera, tobillo, columna, para que no siga el mismo curso. Claro. Acá nos pregunta Claudia Estrada, ¿por cuánto tiempo está recomendado Relifexa OX? Los estudios que se tienen, y con gusto los hemos llegar en todo lo que se empezó a experimentar desde, cuando hicieron todas las muestras, 3 meses, descansar 1 mes, volver a empezar. Tenemos pacientes noticias de Europa y donde se ha usado más tiempo, que no lo han suspendido. 1 año y no pasa absolutamente nada. Es decir, no se han registrado eventos adversos. Por eso les pedimos quizá nada más que lo prueben, lo saboreen. Siempre yo le recomiendo a mis pacientes, cuando veas un medicamento que le vas a una persona mayor o a un niño, pruébalo a un adolescente, para que veas si a ti te gusta, a él le gusta, si no, no le va a gustar, ¿no? Pero 3 meses, se descansa 1 y se vuelve a iniciar. Si les preguntan, y si lo dejo, si no lo suspendo, ¿qué me pasa? Nada. Hasta hoy no hay reportes en ese sentido, y si colegas alguno lo tuviera, ojalá no lo hagan llegar para tomar cartas en el asunto. El doctor Omar Flores nos dice si nos puede repetir el nombre de la Asociación de Suplementos en México para colocarlo acá en el chat. ANAISA. Doctor, y la última pregunta, nos cuestionan acá cuál es la dosis de Relifexo AOX al día. 700 miligramos es lo que viene en los sobrecitos. 700 miligramos una vez al día. Una vez al día. Doctor Florentino Holguín, para nosotros es un placer tenerlo acá en la noche de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Colegio de Médicos de Yucatán y muchísimas gracias al laboratorio Megalabs. Los voy a dejar con el doctor Joaquín Méndez, un gran conocido de ustedes, que les va a dar algunos anuncios parroquiales. Buenas noches. Muy buenas noches. El Colegio de Médicos Generales de Yucatán agradece al doctor Florentino Holguín Hernández por la excelente ponencia que nos impartió y que pues, es de mucha utilidad para nosotros, sobre todo nosotros que estamos en primer nivel, estamos estar a la vanguardia del uso de medicamentos que día a día van saliendo y refrescarnos en la forma de cómo hacer el diagnóstico, ¿sí? Y utilizando el tiempo que muy amablemente Megalabs nos proporciona aquí en la plataforma, pues tenemos aquí unos avisos parroquiales. Invitamos a todos los compañeros médicos para que se inscriban o se reinscriban a nuestro colegio, ¿verdad? Realizando el pago correspondiente de la anualidad, ¿sí? Y también les pedimos que accedan a las pláticas. Las pláticas están programadas para nuestra utilidad, para nuestra educación médica continua. Debemos aprovecharlas. Sí sabemos que nosotros, el médico siempre está ocupado. Hay quienes tienen 2 trabajos, hay quienes tienen un poco de tiempo para descansar, pero también sabemos que todos somos responsables y queremos estar aprendiendo día a día más y utilizando todas las facilidades que nos dan los laboratorios con los ponentes, pues debemos optimizar esos recursos que nos dan y también como un estímulo extra, digamos, de esta forma, para no extrañar mucho en nuestras sesiones presenciales también. En algunas sesiones el colegio tiene preparado unas rifas con los asistentes que sean socios activos, ¿sí? Y les invitamos para nuestra siguiente sesión extraordinaria que se llevará a efecto el día 15 de abril. Todas las ponencias, todas nuestras sesiones plenarias y extraordinarias
las ponemos en en WhatsApp que tenemos del colegio. Ahí pueden ver y ahí nos podemos comunicar y pueden hacernos algunas preguntas. Pues ya para ir cerrando, le cedemos la palabra a nuestra presidenta, la doctora Elisel Canché, nos va a dar nuestras palabras de despedida. Doctora, adelante. Gracias, doctor Joaquín. Agradecemos a los compañeros médicos por estar presentes y conectarse a la sesión extraordinaria virtual. Igual, un agradecimiento al Laboratorio Megalabs y Talmex por el apoyo a nuestro colegio en esta sesión virtual, al gerente de Mercadotecnia, licenciado Alfredo Gómez, a la gerente de zona, licenciada Miriam Aguirre, y a la representante médico de zona, Lourdes Valadez. Y por supuesto al doctor Florentino Holguín Hernández por la magnífica ponencia que impartió. Así concluimos esta sesión extraordinaria virtual. Que tengan una bonita noche y nos vemos de manera virtual en la siguiente sesión. Hasta pronto.